El fantasma del Los Backrooms. Era un día nublado en la ciudad, los niños y vecinos de la vecindad se encontraban formados para ingresar al Estadio Azteca, pues el señor Barriga los había invitado al partido inaugural del Mundial, ya que su empresa fue parte de los patrocinios y por ende tenía lugares de sobra. Mientras estaban formados, Godínez empezó a contarles que en ese estadio era peligroso quedarse solo, pues frecuentemente las personas desaparecían entre los rincones más oscuros sin dejar rastro. Kiko le pregunta que cómo era posible eso, si literalmente habían personas por todos lados, a lo que Godínez continúa diciéndoles que es porque quien se lleva a las personas es el fantasma de un hombre encorvado, quien murió durante la construcción del estadio por una discusión, por lo que ahora busca venganza llevándose a almas inocentes. Inmediatamente el chavo pasó de la emoción al miedo, pero en eso los llama don Ramón, quien les dice a los demás que ya era hora de pasar a los asientos. Adentro del estadio, el ambiente se sentía alegre, pero a pesar de ello el chavo todavía se encontraba asustado por lo que Godínez les había contado, a lo que Kiko le dice que no tenga miedo, pues seguramente Godínez solo le contó eso para asustarlo, por lo que para animarlo le dice que le invitaría unas palomitas pero que fueran rápido para no perderse el partido. Los niños se levantan dispuestos a salir, pidiendo permiso de ir a la dulcería. Kiko le pide dinero a su mamá, y doña Florinda, siendo la madre consentidora, le dice a su tesoro que se lleve su bolsa para pagar, pero que no la vaya a dejar olvidada y que vayan con cuidado. Al ver que Kiko y el chavo iban a comprar botanas, ñoño, la Chilindrina, la Popis y Godínez se les sumaron, pues también querían aprovechar en comprar algo antes del partido. Al estar formados en la dulcería, Kiko desanimado le dice al chavito que solo le va a poder comprar unas gomitas chiquitas, pues las palomitas más pequeñas costaban 300 pesos, a lo que el chavo exclama que esto era un robo, pues el señor de la tienda las daba a solo 10 pesos, sin embargo ñoño les comenta que no se preocupen, pues su papá al ser afiliado por su patrocinio tenían barra ilimitada. El chavo al oír esto dice que flojera barrer, yo venía a ver el partido, a lo que Kiko le dice que no sea menso, que barra se refiere a donde venden la comida. Inmediatamente el chavo se entusiasma diciendo que él quería una torta de jamón, y unas palomitas y quesos, diciendo ñoño que pasarán con este código para que no les fueran a cobrar. Una vez teniendo todos sus alimentos los niños procedieron a regresar a sus asientos, llegando justo a tiempo para comenzar el evento. Durante el juego, los niños se encontraban emocionados, pues México ya había metido un gol, y todos se encontraban eufóricos. En ese momento doña Florinda le pregunta a Kiko en dónde había dejado su bolsa, a lo que este inmediatamente cambia a una cara de preocupación, pues recordó que había dejado la bolsa en una mesa cuando compraron las botanas. Kiko solo le dijo a su madre que estaba en la silla, a lo que ella le dice que estaba bien, que en el medio tiempo se la pasara para tomarse sus medicamentos. Tras esto Kiko le susurra al chavo que lo acompañe al baño, a lo que él se niega pues el partido estaba emocionante. Sin embargo Kiko le suplica, diciéndole que se le olvidó algo importante pero que no puede decirle aquí, recordándole que le debía un favor de la vez en que él lo ayudó a pegar la maceta que el chavo le había roto a doña Clotilde para que no se diera cuenta. El chavito sin querer pero con una deuda pendiente accede, diciéndoles a los demás que iban rápido al baño. Estando en el pasillo, Kiko le comenta al chavo que olvidó la bolsa de su madre en la dulcería, por lo que tenían que ir rápido esperando que alguien no se la haya llevado. El chavo le pregunta por qué él no iba solo, a lo que Kiko le contesta que en primer lugar porque le debía un favor y en segunda porque si la bolsa ya no estaba, le ayudará a buscarla o ver una solución. Es entonces que los niños se dirigen a la dulcería por los pasillos del estadio. Pasillos que ahora, al estar todos en sus asientos, estos estaban desolados, su única compañía era el eco de los gritos de emoción de los aficionados. Al dar vuelta en el pasillo, Kiko se percata de que tenía una de sus agujetas desamarradas, por lo que le dice al chavo que lo espere tantito, haciendo rápido su tarea. Al regresar ve al chavo paralizado. Kiko le pregunta que qué le pasa, a lo que con una voz entrecortada y tartamuda le dice, Kiko, no era mentira, Kiko, no. Kiko extrañado voltea al frente y ve que había un señor muy alto, más alto que el profesor Girafales, tanto que tenía que encorvarse para estar de pie. Lo particular era que se veía completamente oscuro. Inmediatamente ambos recordaron la historia que les había contado Godínez, a lo que Kiko le dice al chavo que corra y que se aguante la garrotera. Rápidamente ambos corrieron de regreso a los asientos, pero en un instante sintieron cómo caían del piso.
Al despertar, ambos sentían un pequeño dolor por la caída. Al voltear, se sorprendieron al ver que ahora se encontraban en una especie de oficinas amarillas. El chavo voltea buscando el hoyo por donde cayeron, pero al mirar solo vio un techo blanco. Confundido, le pregunta a Kiko que dónde y cómo habían llegado a ese lugar, a lo que Kiko le responde que no tiene ni la menor idea. Todo esto es muy raro, chavito, esto ni siquiera estaba por donde pasamos. El chavo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero solo se escuchaba su eco recorriendo esos pasillos extraños. Aún confundidos, Kiko le propone al chavo caminar y buscar alguna salida de emergencia. El chavo estaba indeciso, pero al ver que sus opciones eran casi nulas accedió, comenzando a caminar. Durante su recorrido, comenzaron a sentir curiosidad sobre qué era ese lugar, ya que era un sitio muy particular, cada pasillo parecía una copia del otro, todo transcurría sin mayor novedad hasta que vieron unos toboganes colocados sobre la pared. Pese a que a ambos les gustaban los toboganes, algo sobre los que estaban en aquel lugar no les gustaba. El chavo le pregunta a Kiko si era buena idea deslizarse sobre ellos y ver para dónde iban, a lo que Kiko, aún pensando, le replica: no lo sé, chavo, esto no me gusta, no tiene sentido, este estadio nunca ha tenido toboganes, todo esto no debería estar aquí, nosotros no deberíamos estar aquí. El chavo estaba a punto de hablar cuando en ese momento escucharon un rugido a la lejanía. Ambos asustados voltearon hacia atrás, no había nada, pero se escuchaba como el rugido poco a poco se hacía más fuerte, señal de que lo que fuera lo que lo estaba emitiendo se estaba acercando. Inmediatamente ambos asustados se arrojaron por los toboganes, dejando su destino a la suerte. Eso sí, para permanecer juntos ambos optaron por deslizarse sobre el mismo tobogán. Mientras se deslizaban, llegaron a una sección en donde la estructura del tobogán era transparente, permitiendo ver lo que se encontraba a su alrededor. Para su sorpresa, lo que se encontraba afuera era un mar amplio, en donde una tormenta caía, pero al pasar rápido no tuvieron el tiempo de analizar aquel lugar. Posteriormente regresaron a la oscuridad para caer sobre lo que parecía ser una alberca de pelotas. Ambos comenzaron a discutir sobre lo que habían visto. El chavo preguntaba sobre cómo era posible que hubiera un mar abajo del estadio, a lo que Kiko le dice que todo esto no es posible. No sé en dónde estamos, chavito, pero no estamos en el estadio, este es un lugar muy raro. Mira, chavito, ahora estamos en un parque acuático. Al voltear, el chavo se sorprendió, pues había una alberca amplia con varios toboganes. Ambos, extrañados pero más precavidos por su experiencia anterior, avanzaron sutilmente analizando el entorno. Sin embargo, su camino se vio interrumpido, pues el camino se había acabado, estando solo una pequeña embarcación para poder continuar. El chavo le propuso a Kiko continuar sobre el barquito, pero Kiko le tenía miedo a ese lugar, sobre todo por el agua. El chavo lo animó diciendo que posiblemente ya estaban más cerca de salir, por lo que con miedo y esperanza de salir subió y siguieron su trayecto. En su recorrido, escuchaban extraños ruidos a la lejanía. Por momentos a Kiko le parecía ver que algo se movía abajo del agua. Poco a poco se dieron cuenta de que la alberca se hacía más angosta y el cuarto donde se encontraban se hacía más oscuro. En cuanto menos se lo esperaron, la embarcación se paró, pues el agua ya se había terminado y ahora se encontraban en lo que parecía ser un cuarto de juegos, como de los que había en los restaurantes infantiles. Ambos se extrañaron por el repentino cambio, y por algún momento se sintieron tranquilos, pues de algún modo el lugar les recordaba a sus juegos, y aunque su objetivo no era jugar, ambos se adentraron pues era la única forma de continuar. Dentro de los juegos el ambiente entre ellos comenzó a cambiar, se sentían más tranquilos. Incluso Kiko tomó una de las pelotas y se la lanzó al chavo, haciendo pequeños juegos mientras avanzaban. En algún momento se escucha la risa de Kiko. A lo que el chavo le dice: vaya Kiko, hasta que te veo de buen humor desde que llegamos aquí. Kiko, extrañado, le dice al chavo: no, chavito, yo no fui el que me reí. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién? Para su sorpresa, abajo de los juegos se encontraba una copia de Kiko más mal formada. Emitía los mismos ruidos que el cachetón. Por favor, guarden silencio, que no ven que estoy durmiendo, y si siguen discutiendo... Yo no voy a hacer nada. No me simpatizas.
Al percatarse que los niños ya lo habían visto, con una velocidad animal se adentró a los juegos para alcanzarlos. Asustado, Kiko le dice al chavo que se apresure. Los dos rápidamente avanzaban sobre los juegos, escuchando los murmullos del Kiko falso, quien rápidamente se acercaba a ellos. En su desesperación el chavo se desvió arrojándose por un tobogán. Kiko intentó seguirlo, pero al voltear vio que el Kiko deforme estaba ya pisándole los talones, por lo que no le quedó de otra más que lanzarse desde uno de los puentes colgantes. Ahora vemos a Don Ramón y al chavo conduciendo un camión en la carretera por la madrugada. Don Ramón, al tratar de fumar un cigarrillo, se distrae, a lo que el chavo exclama "cuidado", en donde vemos que en el camino aparece el chavo, quien logró salir de los Backrooms, pero no en el universo correcto, siendo atropellado por el otro Don Ramón. Cambiamos de escena y regresamos al estadio, en donde Florinda busca su bolso. Al no encontrarlo, estaba en busca de Kiko para preguntarle dónde lo dejó, pero antes de salir la Popis le dice a su tía que ella trajo su bolso, pues Kiko lo había dejado en la mesa. Más calmada, Florinda le agradece y regresa a su asiento para tomar sus pastillas. En otra toma, vemos al sujeto encorvado que el chavo y Kiko habían visto. Comienza a caminar en lo que parece un túnel oscuro para posteriormente salir hacia el centro del estadio, y revelándonos que aquello que los niños pensaron que era un fantasma se trataba de nada más y nada menos que Narisberto, No volvemos a ver ningún partido en la oficina. quien, al ser la mascota del mundial, salía para el evento del medio tiempo, pero sorpresivamente algo le cae encima a Narisberto, siendo Kiko quien, al igual que el chavo, logró salir de los Backrooms, solo que en el universo correcto pero en la posición equivocada, quedando hecho papilla por tremenda caída.